La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Vamos a continuar con el tema de el evangelismo o la evangelización, la predicación del evangelio. Y quiero hoy tomar el libro de Jonás para poder extraer allí algunas verdades que nos puedan dar mayor entendimiento de cómo es que Dios quiere que hagamos su obra y los impedimentos que a veces nos encontramos, y que inclusive los impedimentos más que exteriores a veces somos nosotros mismos los que impedimos que Dios haga el trabajo. Piense usted en Jonás como un evangelista, un profeta, que Dios le da una misión, y cuenta la historia de que cuando Dios le dice a Jonás que vaya y realice una misión, que la misión tenía una frase, diríamos, una idea principal, y era que fuera a Nínive y les dijera a ellos que venía juicio de parte de Dios. Y entonces Jonás recibe la palabra. Todo esto acontece en una zona ya cerca del Mediterráneo, en todo lo que es la zona del Mediterráneo. Inclusive se considera que Jonás nació en una ciudad que luego fue Galilea, ya en el tiempo de Jesús. Y entonces Jonás, en vez de obedecer el mandato del Señor, huye y compra un tiquete de una embarcación y quiere irse a Taxis. Y entonces, cuando él está en esta embarcación, se viene una gran tormenta y pues todos iban a perecer. Jonás está en la embarcación, en el fondo del barco, prácticamente ahí dormido. Y entonces comienzan los que están ahí en la embarcación a preguntarse por qué está pasando esto, y comienzan a pedirle a sus dioses, y ven que la cosa no funciona. Entonces dicen: aquí hay que encontrar el culpable de por qué nos está pasando esto. Y vienen a Jonás y hacen le preguntan, y luego echan suertes, como decir, una forma de poder identificar qué era lo que pasaba. Y pues Jonás reconoce de que él está allí porque simplemente no ha obedecido a Dios, y le dice a ellos: bueno, aquí la forma en que esto se solucione es que ustedes me tiren al agua. Cuando a Jonás lo tiran al agua, cuenta la historia que se calmó la tormenta, y estando Jonás en el agua, la historia dice que entonces viene un gran pez. No dice que sea una ballena, sino que dice un gran pez. Y entonces ese pez se lo traga a Jonás. Estando Jonás allí, ora a Dios, y entonces permanece en ese lugar 3 días. Y producto de la oración de Jonás, entonces Dios permite que aquel pez lo vomite, lo saque de su estómago, y prácticamente lo lleva a la ciudad donde Jonás tenía que ir. Y luego entonces Jonás hace el trabajo de lo que Dios le permitió hacer, y hubieron varias cosas que pasaron allí. Así, a grosso modo, les estoy contando la historia. Son 3 capítulos. Yo le motivo a que usted, si nunca ha leído el libro de Jonás, pueda leerlo. Entre lo que tenemos que aprender acá es que siempre que Dios
llama a alguien para hacer algo, siempre eso tiene que ver con predicar la palabra. Diga conmigo, todo llamado de Dios tiene que ver con predicar la palabra. Tiempos como los que estamos viviendo ahora en el mundo nos arrojan diferentes cosas, necesidades que surgen y sobre todo necesidades en la parte financiera. Como iglesia hemos sufrido diferentes cosas y esas necesidades pues no se han dejado de asomar. Situaciones a nivel familiar, a nivel personal, deudas que pagar, y entonces a manos mías llegó en este tiempo todo una estructura que nos permite poder crecer y poder salir de las cosas que podamos estar enfrentando y por qué no, inclusive vivir con una libertad financiera. Y en los próximos días usted va a estar escuchando a través de este medio sobre un proyecto financiero que le puede permitir a usted salir de deudas, poder inclusive avanzar en diferentes proyectos que usted tenga a nivel personal, a nivel de iglesia. Este tipo de información pues yo la llevé también hace algunos días a Honduras, a un amigo mío que usted también en este canal ha estado mirando su programación y él abrazó esto. Me refiero al pastor Francis Murillo y él lo abrazó y ha ido creciendo y él ha puesto convicción en esto. Y yo creo que es un tiempo idóneo para que nosotros podamos también, yo creo, tomar este tipo de decisiones y poder entonces lograr salir adelante. Así que yo le quiero dejar esta inquietud. En los próximos días usted va a estar teniendo acceso a una información de todo este proyecto financiero que creo yo que es una alternativa importante, viable, para que nosotros podamos tener avances significativos en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere sacarnos adelante. Dios establecía en su palabra que es un tiempo donde Él quiere prosperar a la iglesia en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que cosas como estas son herramientas para que entonces podamos alcanzar esa bendición financiera, esa prosperidad que Dios ha prometido. Así que tome en cuenta esto, esté atento a lo que viene. Es algo sorprendente, algo que va a cambiar la vida suya personal, familiar, la vida financiera suya, y que le va a abrir un abanico de posibilidades para que usted pueda crecer y ver sueños realizados. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez, así que esté atento a lo que viene. Eso significa, hermanos, que aunque usted en alguna medida diga, bueno, Dios me llamó para que yo fuera parte de la iglesia, para que yo me congregara, para que yo recibiera la vida eterna, para que yo le sirva cantando, para que yo le sirva dando una enseñanza a niños, a jóvenes. Pero en el fondo, el deseo de Dios cuando llama a alguien es que esa persona predique la palabra. Entonces diga conmigo, levante sus manos y diga: el llamado de Dios para mí es que yo predique la palabra. Ese es el llamado de Dios. Es decir, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿por qué Jonás recibe la encomienda de Dios siendo un profeta? Que inclusive Jonás ya venía antes profetizando en diferentes reinados de Israel. ¿Por qué Jonás determina no obedecer a Dios en un primer momento? Y aquí es donde viene el otro concepto. Cuando usted recibe un llamado de Dios, usted tiene dos caminos: o obedece o a la fuerza lo hacen obedecer. ¿Qué le parece? O obedece o a la fuerza lo hacen obedecer. ¿Cuál camino usted quiere? Obedecer al Señor. Entonces, cuando Jonás determina no hacerlo, hay algunos estudiosos que han estudiado todo lo que era Nínive. Nínive era una de las ciudades principales del imperio asirio, y entonces tenía un gran ejército. Era un pueblo que masacraba a sus enemigos. Y en alguna medida Jonás, cuando
va y recibe esta palabra, piensa: si yo voy y les predico que les viene juicio, hasta ahí llegué, porque estos son de los que matan a los demás. Entonces algunos dicen que más que todo Jonás lo que tuvo miedo, pero bíblicamente hablando, realmente lo que se extrae del texto bíblico es que Jonás en alguna medida tenía dos cosas en su mente. Una es que él pensaba en un principio que la salvación era solamente para los judíos, como muchas veces todavía ahora se piensa. Y entonces él en algún sentido no quiso obedecer, porque él era legalista en su pensamiento, que la salvación era solamente para los judíos y que la palabra de Dios era solamente para los israelitas, y que entonces no quería entonces llevar la palabra a un pueblo como Nínive, que era gentil. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Pero la otra situación que también se nota en el texto bíblico es que dice que Jonás en un momento dado dijo: es que yo te conozco, Dios. Jonás conocía a Dios y llegó y dijo: yo te conozco, Señor, que cuando yo llegue y le diga a esta gente que viene juicio, ellos se van a arrepentir y entonces tú vas a cambiar. En algún sentido es lo que el texto bíblico nos dice, pero la cuestión aquí es que Dios le dice a Jonás: bueno, si así fuese, ¿por qué te molestas conmigo? Porque realmente el libro lo que nos muestra no solamente es que Dios hace el llamado a que nosotros prediquemos la palabra, sino que realmente el libro lo que nos muestra es que Dios es un Dios que, antes de ser un Dios que quiera juicio, Dios es un Dios de gracia y de misericordia. ¿Cuántos agradecen al Señor por eso? Porque usted y yo estamos acá por gracia de Dios. Usted y yo estamos acá por misericordia de Dios. Porque si no, como dice la misma Biblia, ya hubiéramos sido consumidos. Entonces, cuando Dios te dice a ti y me dice a mí que seamos predicadores de la palabra, que evangelicemos, que le digamos a la gente que Dios le ama, que le digamos a la gente sí que existe un infierno, pero que Dios por su gracia y misericordia no quiere que allí vayan, sino que lo que Dios quiere es darles el cielo por su gracia y su misericordia. Cuando usted entiende esto, entonces usted predica la palabra, porque usted sabe que Dios quiere salvar. Y yo creo que Dios quiere salvar gente en este tiempo. Dios quiere salvar gente antes que el virus le llegue. Dios quiere salvar gente antes que la gente se muera. Pero nosotros somos los que tenemos que predicarles. Cuando Jonás decide no obedecer, entonces empieza un trato de Dios. Diga conmigo: un trato de Dios. ¿Qué es lo que a veces pasa? A veces hay gente que se pregunta: ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Gente se pregunta: ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué es que he empezado este negocio y lo otro y no me funciona? ¿Por qué es que me pasó esto y me pasa lo otro? Y no es que Dios quiera
que las cosas te salgan mal y que Dios diga, bueno, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. No, Dios no es así. Lo que tenemos que entender es que cuando usted y yo no obedecemos el mandato de Dios, en alguna medida nos salimos de la cobertura del Señor. Y cuando nos salimos de la cobertura de Dios, quedamos a expensas de lo que pueda acontecer. Pero Dios comienza un trato con Jonás por causa del llamado, por causa de que él quería salvar una nación, que él quería salvar a un pueblo. Y cuando Dios quiere salvar y escoge gente para que sean instrumentos en sus manos, para que ellos puedan ser instrumentos de salvación, y esas personas rehúsan hacerlo, no sacan el tiempo, ponen otras cosas como prioridad, pues entonces Dios también nos trata, nos procesa para que podamos en una forma dócil obedecerle. Y vamos al texto bíblico. Verso 1 dice del capítulo 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3: y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Pregunto, ¿usted puede huir de la presencia de Dios? ¿Se podrá huir de la presencia de Dios? No. Más cuando usted tiene llamado, cuando usted entiende de que Dios está en todo lugar, cuando usted entiende ahora en el nuevo pacto de que la presencia de Dios está dentro de usted. ¿Cómo usted va a poder huir de la presencia si donde usted vaya va la presencia? La cuestión está en que Jonás no quería obedecer en su momento al Señor, y entonces, como le menciono, él se va en una embarcación y se viene una gran tormenta allí, y en esa tormenta entonces los que están allí comienzan a clamar a sus dioses. Al final ellos, si usted se da cuenta, en el verso número 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Imagínense, al principio ellos estaban clamando a sus dioses, y al final, ¿a quién están clamando? Entonces, ¿quién ganó allí? Dios. Porque total, los de la embarcación terminaron creyendo a Dios. Entonces, había también un plan de Dios. Claro que había un plan de Dios, pero lo que nos enseña es que Dios en algún sentido utiliza las diferentes circunstancias a las que uno se ve sometido, y al final de cuentas, aunque no querramos, Dios está salvando a las personas. Y dice que entonces en el verso que leímos, verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, se comprometieron con Dios. Pero vea lo que dice: pero Jehová tenía que preparado un gran pez. La cuestión ahí es que pareciera que todavía Jonás no había entendido, porque como quien dice, no le bastó la tormenta. Espero que a usted sea poquito y que usted entienda con poquito, porque si no, por ahí se lo traga un gran pez. Esa es la cuestión, hermano.
Y dice que Dios había preparado un gran pez. Dios teniendo siempre control de las cosas y queriendo que sus propósitos se cumplan a través de nosotros. Siempre que usted le tenga alguna circunstancia, entre las primeras preguntas que usted tiene que hacerse es: Dios, ¿estoy en tu perfecta voluntad? ¿Estoy bajo tu cobertura? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Recuerde también de que las cosas no necesariamente tienen que ver con tragedias. Simplemente uno tiene que siempre preguntarse: Dios, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Incluso a veces a alguien le puede estar yendo muy bien en cosas, pero aquello no proviene de Dios. Entre las cosas que he estado enseñando en los estudios que mando, es que hay una prosperidad que proviene de Dios y hay prosperidad que no proviene de Dios. Y la prosperidad que proviene de Dios es para que con aquella prosperidad tú seas habilitado y capacitado para cumplir los propósitos de Dios. Pero si hay una prosperidad que te saca a ti de la iglesia, que te saca a ti de venir y congregarte, de leer la palabra, de orar, de tener tiempo con la familia, no pienses tú que aquello proviene de Dios. Porque la prosperidad de Dios te acerca a Él, no te aleja. La prosperidad de Dios te acerca al llamado de Dios, no te saca del llamado. No sé si usted me comprende. Entonces no piense que todo lo que tiene señal de dólar o de amarillo, de oro, sea necesariamente de Dios. Más bien a veces son estrategias del enemigo para sacarnos de la voluntad del Señor y que abortemos un propósito de Dios. Entonces tenemos que tener muy presente todo esto. Dice que entonces Jonás estuvo en este gran pez 3 días y 3 noches. De este pasaje de lo que le pasó a Jonás, el Señor hizo referencia en el Nuevo Testamento. Así que el Señor conocía todo lo que le había pasado a Jonás, y cuando a él una vez le pidieron una señal de su venida, de lo que iba a pasar en el tiempo, el Señor le dijo: pues la única señal que a ustedes se les va a dar es la señal del profeta Jonás, que el Hijo del Hombre también estará allí 3 días y 3 noches, hablando de su muerte y de su resurrección. Cuando Jonás está allí en el pez, entonces viene una oración, que esa oración habla en alguna medida de reconocimiento de su falta. Dice, por ejemplo, en el verso 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y dice: pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Verso 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Dios es un Dios de segundas oportunidades, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. El que se habla en el capítulo 1 y el que se habla del Jonás del capítulo 3, hay una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Capítulo 3 habla de un hombre tratado por Dios, un hombre entendido en lo que era el plan de Dios y su escogimiento, su llamado. Y dice que después de que Dios lo trata,
verso 4, verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. En el capítulo 1 dice, y se levantó Jonás y huyó de la presencia. Aquí dice, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremos, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40, hermanos, es un número de prueba. 40 es un número que habla de el tiempo que Dios permite para que el corazón de los hombres pueda ser trabajado. Recuerde que Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de tomar la tierra, antes de ser el libertador, para que en esos 40 años Dios cambió a aquel hombre soberbio que creía que él podía, lo cambió a un hombre que dijo que no había hombre más manso que Moisés, que inclusive cuando estuvo delante del Señor dijo, ni hablar puedo. Un hombre tratado. Entonces luego el Señor estuvo 40 días en el desierto antes de ser lanzado oficialmente al ministerio. 40 es un número de prueba, de tratamiento de Dios. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto para que desfalleciera aquella generación que no creyó a Dios y se levantara una generación